Dios por gracia le ha placido, aleluya, que hoy, por medio del pastor, me invitaba a compartir la palabra de Dios. Por eso, sabiendo, hermanos, esta gran verdad, que nada puede dar el hombre si no es antes recibido del cielo, y que una vez usado simple vaso de barro soy, nada tengo en mí, en esta gracia y en esta verdad, quisiera lanzar la palabra de Dios en esta palabra. Por eso leemos la palabra que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 6, versos 1 y 2. Repito, libro de Romanos, capítulo 6, versos 1 y 2. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el gran apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y responde: en ninguna manera, punto. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? ¡Amén! Pues el rótulo, hermanos, es impresionante. Si usted coge la Reina Valera, ya el título del capítulo 6 es impresionante: muertos al pecado. Pero yo digo, pero vivos para Dios. ¡Amén! El libro de Romanos, ya lo saben, hermanos, que dentro de las 13 cartas paulinas, el libro de Romanos es de un carácter, el carácter doctrinal, donde se anuncia las bases sólidas de la doctrina de la Iglesia. Ya que la base central de la justificación, la redención, la pecaminosidad del hombre, todo se encuentra en el libro de Romanos. Es un libro que abarca la base central de todo el eje que mueve las doctrinas de la Iglesia. Y es lanzada a Roma, a un grupo de cristianos que hay allí en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, y les lanza estas cartas, aleluya, y el bosquejo es impresionante. Empieza a escribir el apóstol Pablo capítulo 1 hasta el capítulo 3 y verso 20, y nos habla acerca de un panorama en que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y dice, y no tiene excusa delante de Dios, sino que toda la humanidad está bajo la maldición del pecado. Pero empieza a abrir el abanico en el capítulo 3, verso 21, nos enseña lo que Jesús hizo por el pecador. Capítulo 4, Pablo sigue hablando. ¿Qué nos habla? Acerca de la base de la justificación, como en Abraham y David, por medio de la fe. Amén. Y en el capítulo 5 y verso 12 nos anuncia que en un hombre todos fuimos muertos, pero en el postrer Adán todos fuimos vivificados. Pero llega el capítulo 6, señores, y el apóstol Pablo nos enseña a cómo tener un buen uso de la gracia. El capítulo 6 nos habla cómo vivificar una vida con una base sólida y correcta de vivir la verdadera gracia. ¿Cómo vivir la verdadera gracia? ¿Qué significa la palabra gracia? Primeramente, viene de un vocablo griego que significa charis. Quiere decir regalo, favor, don inmerecido. Resaltando algo que siempre me gusta. Es verdad que la salvación, la gracia, es un don que no merecemos, es un regalo. Pero también, hermanos, sin quitar esta gran verdad, que verdaderamente el hombre sí que merecía algo. Merecía el castigo eterno, merecía el infierno, merecía el lago de fuego y azufre y la condenación eterna. Si merecías algo, pregúntate a ti mismo: ¿merecía algo? Sí. ¿Merecías el castigo eterno, el infierno, el lago de fuego y azufre y la condenación eterna? Sí que merecía. Pero ante la gracia decimos, señores, no merecemos tanta gracia, no merecemos tanto, no merecemos la salvación, no merecemos nada, pero sí lo recibimos porque es un don merecido, es un regalo, un regalo, un regalo. Por eso, el no merecer la salvación no me exime de saber que sí que merecía algo. Entonces Él ha hecho con nosotros, yo puse este ejemplo en aquel día, Él ha hecho como nosotros semejante a un mendigo que está pidiendo a la puerta. Y ahora, al ver ese mendigo, yo me he movido a misericordia y le doy de mi comida y le doy de mi dinero.
Pero eso viene dicho, se llama misericordia, señores. Pero ¿saben lo que Él ha hecho con nosotros? Él nos ha ayudado sabiendo que ese mismo mendigo que está pidiendo, ese mismo mendigo que ha venido a mi casa, me ha roto la puerta, me ha robado las joyas, me ha robado el dinero, me ha quitado lo que tenía, y ahora le veo ahí, le llevo a mi casa, le doy cobijo, le doy comida, le doy dinero. Eso, hermano, se llama gracia, eso se llama favor inmerecido, y eso se llama regalo de Dios. Por eso tengo que decirles que ante el plan redentivo, ante la gracia, ante el diseño, el parámetro que Dios ha hecho, gestado en la Trinidad, en el seno de la Trinidad desde el estado eterno, el hombre no tiene que aportar nada ante la salvación. El hombre no pone nada porque es un diseño que Dios ha creado perfecto, nacido en la gestación eterna del seno de la Trinidad. ¿Qué voy a aportar yo, señores, ante el plan redentivo? Nada. Pero sí tengo que decirles que el Dios que todo lo sabe, viendo que el hombre se perdía, Él es el que ha tomado la iniciativa de salvación. Y viendo que el hombre no tenía, hermanos, recursos para poder presentarte delante de la presencia de Dios, porque la mayor obra del hombre es como trapo de inmundicia, y la gloria del hombre es como la flor del campo que se seca. No tenía recursos, no tenía méritos, no tenía nada con que ponerse delante de Dios. Y viendo la condición del hombre, que estaba muerto en sus delitos y pecados, Él es el Salvador perfecto para todos los hombres. Y ahora sí, te provee de su gracia, por medio de la gracia preveniente, el trabajo incansable del Espíritu Santo, que Él ha venido a convencer de justicia, de pecado y de juicio. Y ahora que la gracia es antes que la fe, la gracia trabaja en ti y te va capacitando para la perfección de las verdades espirituales. Y ahora, cuando tú comprendes la necesidad, el vacío que tú tienes en tus entrañas, que esta vida no tiene destino ni rumbo, y cuando encuentras tu destino, tu rumbo en el Salvador, dices sí a Cristo y no al mundo. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor en nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por todos nosotros. Si quieres una mayor muestra de la expresión de amor, esta es la mayor muestra de expresión de amor. Es la de su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz por ti. Esa es la mayor expresión de la gracia. Pero entendiendo, hermanos, esto, el texto se entiende así. Si haremos una paráfrasis buena del texto, Pablo en aquel entonces estaba respondiendo con una pregunta. Porque según los teólogos y los que entienden, se da por la perfección bíblica, aleluya, de la palabra que podemos ver de Pablo, por la escritura, de que con esa pregunta está dando a entender algo. Y los teólogos dicen que en aquel momento, posiblemente, la gente de Roma estaba haciendo un mal uso de la gracia. Había una mala interpretación de la gracia. Entonces, la paráfrasis del texto sería: ¿deberíamos vivir una vida de pecado para recibir mayor gracia? ¿Deberíamos vivir una vida de mayor pecado para recibir mayor gracia? Eso es lo que les está diciendo Pablo. Pero en ninguna manera. Pablo, en este momento de la escritura, está diciendo que el tener una mala interpretación de la gracia te puede llevar a un desenfreno y no hacer un buen uso de la gracia. Y eso te puede llevar a la locura y hacerte mal. Y te puedes llegar a encontrar con los enemigos de la gracia. Por eso hoy os voy a hablar de dos enemigos de la gracia. El primero es el libertinaje. Al no entender una verdad incomparable de lo que es la gracia, me puede llevar a los enemigos de la gracia. El primero es el libertinaje, quiere decir abuso de la gracia. Si pregunto esta tarde qué es el libertinaje, usted me tiene que decir es el abuso de la gracia. Y visto desde este punto, hermanos, les tendré que decir que la gracia es muy peligrosa, porque visto desde este punto, la gracia me da la licencia para pecar. Puedo pecar, puedo cometer lo que yo quiera, pastor, porque sé que Dios me perdona.
y mañana vuelvo a caer y vuelvo a pecar, porque he entendido que si peco más hay más gracia, que Dios es grande en perdonar, y que hoy peco, mañana peco, pasado peco, pero sé que Dios me perdona. Quiero decirte que eso es un buen uso, eso es un mal uso, y no es la gracia verdadera la que estás viviendo, es una gracia que no es gracia, es libertinaje, es abuso de la gracia. Por eso hay mucha gente, hermanos, que ha entendido esto de una manera muy distinta a lo que es la gracia, y se cree, hermanos, que Dios, esa gracia maravillosa, es la guinda de su pastel. Ellos se creen que Dios es el Salvador, pero no es el Rey. Y así hay mucha gente. Vive una vida con la necesidad de tener un Salvador, sabiendo que si parte quiere ir al cielo, pero en esta vida no se somete a las ordenanzas del Rey, no se somete a los mandatos, no se somete a las exigencias de la gracia, y vive una vida como quiere y hace lo que quiere y como quiere. Y se cree, hermanos, que como gitanos que hemos hecho tratos, podemos sobornar al Dios insobornable, y podemos hacer un justo juicio con Dios, y podemos comprar a Dios por la gracia del favor. Eso es libertinaje. No vivas una vida de libertinaje, te llevará a la locura y te llevará a una vida que no es digna. Por eso David gesta un plan impresionante, lo medita en su mente, calculado y milimetrado, y llama a Urías a su casa, sabiendo el pecado que él ha cometido. El rey David, mirando por la celosía de su ventana, ha visto una mujer acodiciada, ha adulterado con ella, hermanos. Y déjenme decirles, ahora llama a su marido a la casa, y ahora empieza, hermanos, a meditar: ¿cómo hago yo para quitarme este problema del medio? Le voy a mandar a la guerra, le voy a poner en primeras filas, pero no antes, le voy a dar vino, le voy a emborrachar, para que vaya allí. Un plan milimetrado. Y en el momento que está convidando con él, el rey está en el trono, está, hermanos, sereno, bebiendo vino, y hermanos, no le pasaba nada, no se inmutaba, le daba igual 30 que 40. Pero Urías, hermanos, no se encontraba bien. Hermanos, con un vaso de pecado, Urías, hermanos, dio lo que tenía. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo puedo estar aquí? Y mis hermanos en la guerra. Sin embargo, el rey David le daba igual 30 que 40. Tengo que decirte, ten cuidado. Si vives una vida de libertinaje, es tiempo que pares, es tiempo que des el stop, que empieces a meditar y que digas: Dios perdona. Pero si sigo en una práctica de pecado, el Señor es juez justo para crear juicios justos contra su pueblo. Y hay un texto que es el que más miedo me da a la Biblia, que es, hermanos, caer en manos del Dios vivo. Por eso no juguemos con Dios, hermanos. Y el segundo enemigo de la gracia es el legalismo. Quiere decir, el esfuerzo humano intentando atrapar el favor de Dios por medio de las obras. Esto es lo que significa el legalismo. Por eso el Señor viene hablando en Gálatas 3:3 y les dice: tanto empezó, y después de haber empezado con el Espíritu, pretendéis ahora perfeccionaros con esfuerzos humanos. Hay gente que se cree que por el hacer, se cree que Dios tiene la obligación de bendecir, ganarse el favor por medio de las obras. Así eran los fariseos. Y dice un fariseo, y orando consigo mismo: pastor, esto a mí me ha causado dolor. O sea, que estaba orando y no oraba con Dios, iglesia. Dice, y orando consigo mismo. O sea, quiero decirte que tú tienes que hacer obras de salvo, porque ya eres salvo. Pero no hacer obras para ser salvo. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas de Dios que no las hacemos para Dios. Los fariseos hacían cosas de Dios, pero no las hacían para Dios. Incluso el predicar, hermanos, sino que me corrijan los siervos, el predicar son cosas de Dios, ¿no, iglesia? Pero dice la palabra que unos predican por envidia, por vanaglorias, por contiendas. ¿Se dan cuenta? No está el misterio en el hacer, si está el misterio en ser un hijo de Dios, ser un hijo de Dios, entender la gracia es la que me ha salvado y la que me ha traído hasta aquí. Por eso, para ir adelante y no cansarles, la gracia se opone al
gracia. Cuando dice de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos por él? Pablo dice la forma de vivir la gracia es muriendo. Porque les pongo un ejemplo. Un hombre que ha partido, que ha muerto, este hombre, hermanos, ya no paga, ya no tributa. Un hombre que ha fallecido ya no tiene pagos, ya no tiene que pagar. Un hombre que ha fallecido, hermanos, no responde ante las cartas que vengan, aunque sea por equivocación. Un hombre, hermanos, que ha muerto no da guerra. Así somos los que hemos muerto al pecado y hemos vivido para Dios. Somos nacidos en la vida del Espíritu, hemos nacido de nuevo. Y ahora, como estamos muertos, hermanos, ya no pagamos el pecado, porque ahora la gracia te ha dado un valor que te puedes enseñorear del pecado. Por eso trata esto: el nacido de nuevo no peca, el nacido de nuevo vence al mundo, el nacido de nuevo tiene dominio propio, tiene poder y tiene autoridad de lo alto. Por eso cuando te llaman las cartas del pecado, el que es nacido de nuevo no coge las cartas del pecado. Y el nacido de nuevo no da guerra, porque ya la nueva naturaleza se ha injertado en su vida y ahora quiere parecerse a Cristo. Por eso la gracia nunca se opondrá al esfuerzo, porque quiero que te grabes esta frase a fuego en tu vida. La misma gracia que te salva es la misma gracia que te exige. Repito, la misma gracia que te salva es la misma gracia que te exige. La exigencia de la gracia, hermanos, es mayor que la de la ley. No simplemente Dios te ha salvado, bien, pero la exigencia de la gracia es un alto pago, hermanos, con esfuerzo día a día, querer perfeccionarte en la gracia de Jesucristo. Hebreos 12:15 nos da un toque de alerta: mirad bien, no sea que alguno no deje de alcanzar la gracia. Cuando miras a izquierda y a derecha y te desvías y dejas de mirar al crucificado, te cuentas. Pero si te digo algo, si no dejas de mirarle a él, ay Dios mío, no te vas a perder. Si le miras al crucificado, siempre vas a estar seguro. Segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora yo me preguntaba, mirando y analizando el texto, ¿cómo me puedo esforzar en la gracia? Si los beneficios de la gracia, dice la palabra, que son inminentes, pastor. Yo acepto al Señor por medio del trabajo del Espíritu, y en ese momento, Eugenio, hay una operación del Espíritu instantánea que me redime, me justifica, me adopta como hijo, me salva, y todo ese paquete de muchas operaciones viene sobre ti. ¿Cómo me puedo esforzar más para recibir más gracia si Él me ha dado a su hijo y con Él todas las cosas? ¿Qué más me va a dar el Señor a mí? En ese momento te ha dado toda la gracia que tú tienes que recibir. Ahora dinos, Pablo, ¿por qué le dices este consejo? Aquí se refiere al nivel de la gracia en los medios de la gracia que Dios ha dado a su pueblo. No en la gracia en sí, intrínseca, no, sino en niveles de la gracia en los medios de gracia que Dios nos ha dado. Hay medios de gracia preciosos que son la oración. Hay medios de gracia que nos ha dejado la Biblia, la palabra de Dios. Hay medios de gracia que Dios nos ha dejado esta reunión preciosa como iglesia. Hay medios de gracia que Dios nos ha dejado, hermanos, en ayudar a la viuda, al pobre, al débil, al necesitado. Hay muchos medios de gracia que Dios te ha dejado. Y Pablo le dice a Timoteo, en esto sí, en esto sí, en esto, que son los medios de la gracia, esfuérzate cada día, créete cada día, sé cada día más, que más niveles de gracia. En esto, en los medios de la gracia. Por eso yo no sé, hermanos, si tu vida de oración es una vida apática, una vida que cuando encuentras el cuarto de oración tienes telarañas porque hace mucho que no frecuentas. No sé, hermanos, si se pasan las semanas, los días y no entras en tu cuarto a orar. El Señor te dice, es una exigencia, no es
nivel. Cuando el Señor te ha provisto de este material precioso que el Señor nos ha dejado, la brújula del cristiano, es hora y es momento que en este medio de gracia vayas creciendo. La asistencia a los cultos, no faltes. Vente a las reuniones, congrégate, es un mandato de Dios. Y ahora te digo, hermanos, los medios no salvan, pero ayudan al cristiano. Ayudan mucho. El congregarte todos los días, el orar en tu casa, salir fortalecido. La palabra de Dios, que es la vitamina para nosotros. Eso ayuda mucho. Por eso quiero dejarte con esto. Tranquilo, iglesia, Dios no te ha quedado desprovisto. Tito capítulo 2, verso 11 y 12. Mirad qué texto más glorioso. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y miren lo que dice, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. O sea, ser la gracia que está en ti no te ha quedado desprovisto en este mundo, sino que te va a ayudar. Y la gracia es como algo que está en tus entrañas, que repele el pecado. Y cuando venga la inmundicia, cuando vengan las pasiones, la gracia que está en ti lo va a desechar de ti. Te va a ayudar a decir que no al mundo y sí a Dios. Y dice que podrás vivir en este mundo con justicia, con piedad y dominio propio. Ya no vives para el pecado, ahora vives para Dios. Y ahora el pecado ya no te enseñoreará de ti, sino tú te enseñorearás del pecado. Antes no tenías decisión, no tenías poder, pero ahora por medio de la gracia te ha provisto, te ha capacitado para decir no al pecado y sí a Dios. Por eso nos interesa, hermanos, entender este principio de lo que es la gracia, hacer un buen uso de la gracia, vivir de una manera ordenada la gracia. ¿Para qué? Para que no hagamos de la gracia una desgracia. Porque lo peor del mundo es engañarse a sí mismo y creer que estoy viviendo una vida de gracia y estoy viviendo el libertinaje. Eso es lo peor que te puede pasar en esta vida. Por eso yo te doy un toque. Alerta, alerta, alerta. Abre los ojos y mira hoy verdaderamente lo que es la gracia. Has recibido el regalo más grande de todos los tiempos. No has tenido que pagar un euro. Y cada día en ese regalo vas a disfrutar, vas a gozar. Se va a hacer más grande en ti. El entender esta gran verdad. Cada día te vas a volver loco, pero ¿cómo me ha dado tanto el Señor? ¿Cómo me ha dado tanta gracia? ¿Cómo me ha dado tanto? Y ahora entiendes, ¿y yo cómo te doy tan poco? Y empiezas a sentirte con Él, y empiezas a adorarle, empiezas a ensalzarle, empiezas a bendecirle. Y cuando has entendido que todo es por gracia, lo único que te queda a ti es rendirte a sus pies y adorarle, adorarle, adorarle. ¿Cuántos han entendido esta gran verdad? ¿Cuántos han entendido esta gracia? Que tú no has hecho nada, que ha sido Dios el que ha hecho todo y te ha regalado esta salvación tan grande. Te pregunto ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con esto que el Señor te ha dado? Disfruta de ello cada día, pero de una forma correcta, entendiendo que el grande siempre está contigo, que no te va a dejar desprovisto en este mundo y que te ha dejado medios de gracia muy buenos para que tú los disfrutes. Por lo tanto, hoy en la iglesia de los artistas necesitamos volver a la oración, a la lectura, a la asistencia, a adorar al Señor. Aleluya. Bueno, hermanos, pues hasta aquí la palabra del Señor. Espero que les haya hecho bien. Aleluya. Yo la verdad he disfrutado mucho. Y que el Señor les bendiga un montón y el pastor con todos nosotros. Fuerte ese aplauso para Dios.